de que la iglesia está careciendo. Y no estoy hablando de afuera, estoy hablando de nosotros. Si es de algo carecemos, es de doctrina. Y por eso nos ha entrado un conformismo y todo. Y si nosotros no aprendemos las cosas como son, a lo bueno le vamos a llamar mal, y a lo malo le vamos a llamar bueno. Pero nosotros somos una iglesia que tenemos que unirnos siempre con un solo propósito. Ve que estamos aprendiendo acerca del evangelismo. Cuando Jesús iba a ser arrestado, Él dijo: todos ustedes van a ser esparcidos. Ya se les había anunciado. Y fue así, sí. Cada quien agarró por su lado, pero todos predicaban una misma cosa. Amén. Todos predicaban una misma cosa. Nadie predicaba distinto. Nadie decía ser suyo esto, lo otro. No, todos predicaban una misma cosa. Y por eso nosotros en este adiestramiento y en el discipulado luchemos porque nos empapemos en verdad de la palabra. No lo que yo diga, lo que yo enseño, no lo que la Biblia enseña. Y que en verdad sepamos lo que es, en verdad, cómo caminar en doctrina del Señor. Eso lo venimos enseñando. Por ejemplo, estamos hablando de 3 puntos, ¿verdad? ¿Cuál era el primero? Acuérdense, ¿cuál era el primero? De 3 cosas que hablamos. Que lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Miren, se las aclaro de una vez, ¿verdad? Acá solo les digo el título, ¿verdad? ¿Cuál era el primero? Ahí atrás. Con mi poder. No, sí, con el poder primero. Él llamó a los 10 y les dio poder y les dijo: vayan, expulsen demonios. El segundo es con mi programa. Que no se nos olvide. Programa del Señor: vayan, hagan discípulos, bautícenlos, programa. Y el tercero era con mi presencia. Estamos en ello todavía. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Pero antes dijo que enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo que se platicara, sino que enséñenles que guarden todas las cosas. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, amada iglesia, porque no vaya a pensar que estoy dudando de usted que se va a regresar al catolicismo. No, solo estoy tratando de explicar lo que nosotros vimos. Para una familia con 5 años de estar en el evangelio, eso no es fácil, ¿verdad? Y qué pena para el evangelio de Jesús. Porque si algo pasa, amados hermanos, entre nosotros, nos equivocamos, fallamos, ¿sabe quién sale a bailar primero en la boca de la gente? Jesús. ¿Sí o no? Todos saben que nosotros somos cristianos evangélicos. Se equivoca hermano Carlos, ¿qué dice? Y miren, eso es cristiano. Aquí metieron a Cristo. No dijeron Carlos. Gracias, hermano. No dijeron Carlos. Se equivoca hermano Moisés. No van a decir Moisés. Y qué bueno que esos cristianos, otra vez Cristo, ¿verdad? Estamos hablando del evangelismo que Cristo nos ha enseñado, y nosotros tenemos que aprender el mensaje. Como siempre les digo, tenemos que meditar en lo que Dios nos ha dado y pongámoslo en práctica. Si no lo practicamos, déjeme decirle que no se puede. Que no se puede. Si no lo practicamos, pues no vamos a avanzar. Enseñaba en una ocasión, porque estuvo, no tiene más de un mes, creo que enseñaba acerca por qué el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan que enseñamos eso también? Que el desierto lo podían cruzar en 12 a 13 días y cuando mucho 15, ¿va? Un paso lento. Y los 15 días se convirtió en 40 años.
Porque cuando uno no trata de avanzar, empieza a marcar el paso, ya no avanzamos. Amén. Amén. Sí es. Si empezamos a marcar el paso, ya no avanzamos. Y eso es delicado. La iglesia tenemos que dar pasos seguros hacia adelante, aunque sean pasos cortos, aunque no sean gigantados. Porque se puede dar agigantados, gloria a Dios. Pero si no se puede, aunque sean pasos cortos, pero siempre para adelante. Amén. Porque si no, hacemos más largo el camino nosotros. Vamos a iniciar con Hechos capítulo 13. Seguimos con el modelo a seguir. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13. Vamos a estar leyendo el verso 2 y 3. Amén. Arriba el verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Yo creo que no vamos a leer el 1, solo vamos a leer 2 y 3. Pero si puede ver el 1, vea que había en Antioquía. Amén. Lo tenemos todos. Hechos capítulo 13, verso 2 y 3 vamos a estar leyendo. Y dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y en la letra dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo quiero que noten esto. ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo. Mire cómo la iglesia primitiva, cómo ellos se movían. No se movían por emoción, no se movían porque según querían, no se movían por guianza del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo decía, les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo quiero que notemos esto. Amén. Estamos hablando de que ¿a dónde fueron ellos? Bernabé y Pablo. Evangelismo, como misioneros, a predicar la palabra. Ellos estaban ayunando y el Espíritu Santo habló y les dijo: apártenme a Johnny y a Moisés. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, hermanos. Entre nosotros, aquí hay evangelistas, aquí hay pastores, aquí hay maestros. ¿Sabe por qué no descubrimos nuestro don? Porque nosotros nos enfocamos en un solo. Yo aquí esto me gusta y esto me gusta. Aquello no me gusta. Y cuando nosotros empezamos con eso, las cosas no se van a dar. ¿Aló? Amén. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé hubiera dicho: bueno, pues yo sí no quiero? Ya les hermano Moisés, pero yo no. Pero ellos sabían que era el Espíritu. Digo: apártenmelos. ¿Y después qué pasó? No dijeron: está bien, que vayan, pues siga su camino. No, volvieron a ayunar. Miren qué lindo cómo trabajaba la iglesia primitiva. Amén. Miren cómo trabajaba la iglesia primitiva. Nosotros ahora tenemos un sueño y que quisiéramos que en ese sueño hacer todo. Y no está mal. Pero la pregunta es confirmación. ¿Aló, iglesia? Amén. Ellos estaban orando y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Y no se quedaron con eso. Volvieron a orar otra vez a todos. Ellos estaban todos, Pedro. Volvieron a orar y ayunar para enviarlos ya con la bendición del Señor.
Qué lindo es eso, ¿verdad? Preparados. Nosotros, bendito sea Dios, por su misericordia, que sí tenemos el anhelo, gracias a Dios por ello, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Y no a la manera de Dios. Si nosotros nos propusiéramos hacer las cosas a la manera de Dios, las cosas serían distintas. ¿Cuántas veces hemos dicho que anhelamos, al menos en mi corazón, es que un día veamos cosas grandes? Pero las tiene que hacer el hermano Carlos. No, Señor, no lo voy a hacer yo, la vamos a hacer todos nosotros. En la Biblia aparece Pedro como el grande, a que Dios le dijo: te voy a dar la llave de los cielos. Pero usted mira al evangelista, a Felipe, mira a Esteban, ni siquiera entran en los 12. Fueron 7 diáconos que fueron llamados, pero hacían lo mismo que los apóstoles. Ellos no decían que vaya Pedro, ya lo haga Pedro, no. Ellos sabían a qué fueron llamados y ellos hacían lo que Dios les había encomendado. Eso es lo lindo. Pero nosotros en este tiempo decimos no. Los profetas que vayan, ellos que hagan las cosas. Y a veces los profetas no tienen tiempo también. Nadie hace la obra del Señor. Ya se me olvidaron, ya se me enojaron. No, estoy tratando de explicarlo. La obra es para todos. Mano Johnny no es profeta. Pero somos hijos de Dios. Ellos no son profetas, pero somos hijos de Dios. Y la obra la vamos a hacer todos. Si nosotros esperamos, que el hermano, no. Fíjense que si nosotros no vamos a saber de qué se trata, las cosas van a cambiar. Si nosotros, en lugar de avanzar, vamos a retroceder, si nunca sabemos nuestro don, en lugar de avanzar, van a cambiar, pero no para mejor, para mejorar, sino para retroceder. Pero si nosotros sabemos y escudriñamos nuestro don, vamos a avanzar. Y usted dice: no, este es el don que Dios me dio y voy a ponerme a trabajar. Amén. Pastor, tengo una pregunta sobre los dones, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de que son 5 ministerios los que Dios nos ha dejado a la iglesia para que estén, ¿va? Pero aquí, gloria a Dios, hay profecía, ¿va? Pero yo me he dado cuenta de que aquí nomás puro llamamiento a profetas hay. No he visto que digan otro ministerio. O sea, o es que solo el ministerio de profecía va a haber en la congregación, o cómo es porque yo no he visto otro llamamiento, pues, solo de profecía. Eso es todo. Ajá. Ok, buena pregunta. Primero, Dios está llamando profetas para establecerlos, para usarlos, para que los profetas empiecen a meterse. Cuando a uno lo llama, ejemplo, voy a dejar el tema para explicarlo, me gusta poner muchos ejemplos. Ejemplo, cuando usted, voy a poner hermano Moy, cuando él estaba estudiando, dijo: yo voy a estudiar para maestro. Y empezó a sacar la carrera de maestro, pero no era maestro todavía. Tuvo que sacar los cursos y calificar. Eso me estoy dando a entender. Pero él, cuando empezó el primer año, su magisterio, ya la gente decía: él está estudiando magisterio. Pero todavía no era. Pero tenía que prepararse. Espero darme a entender con lo que estoy explicando. Ok, entonces el profeta está llamado para que él empiece a prepararse a recibir del Señor con ayuno y oración, con lo que estamos leyendo. De aquí se van a levantar maestros, pastores, porque aquí los hay, hermanos, aquí los hay. Yo estoy seguro que aquí Dios va a levantar hasta apóstoles si nosotros tenemos la fe que se puede haber. ¿Sabe por qué no se dan en ese tiempo? Porque la mayoría, ejemplo, hoy tanta enseñanza, y perdón que diga esto, ¿verdad? Tanta enseñanza un poquito aislada del plan de Dios.
Y me gusta la pregunta que hizo nuestro hermano Freddy. La Biblia habla de 5 ministerios y gracias por eso, hermano. Pero ¿cuáles son los 5 ministerios? El primero es apóstol, el segundo es profeta, el tercero es evangelista, el cuarto es maestro pastor, y el quinto es maestro. No sé si lo dije en orden, así va. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, esos son los ministerios. Pero el ministerio tiene que, lo que estamos leyendo acá, el Espíritu llegó y les dijo, apártenme. Y Pablo aquí ya había ido alguna vez a Antioquía. Pero más sin embargo, hasta aquí habló el Espíritu y dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo, para que vayan a hacer el ministerio al cual fueron llamados. O sea que las cosas, si tenemos 10, 12 profetas acá, no ellos están profetizando los 12, pero ya van a profetizar. Porque Dios se empieza a preparar conforme a la búsqueda, aunque el don ya esté ahí. Usted puede ser un pastor, un evangelista. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Cuando nos pongamos manos a la obra, cuando digamos a Jesús, Jesús, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vamos a descubrir qué queremos hacer. Pero tenemos que quitarnos todos. Ejemplo hoy, y voy a decir esto. Gracias por la pregunta, no espero que se haya respondido. ¿va? Esto es un caminar donde Dios toma el control de todo. Y por medio de profecía se tienen que dar los dones. Por medio de profecía se escudriñan los ministerios. Aquí mire ellos, ya evangelizaban, pero más sin embargo, el Espíritu llámelos. Uno puede entender, pero si no los había llamado, no ellos estaban en el grupo, sino que los llamó para que ya empezaran ellos ya por su propia cuenta a mostrar y a manifestar la gloria de Dios. Amén. Ahora entonces todo esto, en el tiempo que estamos, lo iba a decir, lo voy a decir. Hoy todo el mundo escuchamos a veces enseñanzas y predicaciones, y no estoy en contra que se escuche, pero miremos qué es lo que estamos atendiendo. Porque hoy en este tiempo mucha gente está levantando que el apóstol no existe. Otros están levantando que el profeta no existe. La pregunta es que si nosotros nos creemos creyentes y no creemos en los 5 ministerios, estamos fuera del plan de Dios. Eso es enseñanza. Usted puede preguntar, no se preocupe, ¿verdad? Para eso es la enseñanza. Porque muchos en este tiempo dicen, no. Y no crean que enseñan con amado Carlos. Enseñan así como dicen por ahí, con un pastel adornado. Pero más sin embargo, si nosotros hablamos de doctrina, cuando nosotros le quitamos a la palabra de Dios, ya no podemos hablar de doctrina, porque ya no estamos metidos en el plan de Dios. La Biblia dice que nadie puede quitar ni poner a la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra ni una tilde pasará. Entonces hoy hay enseñanzas que el apóstol no existe, que el profeta no existe, y son enseñanzas erróneas. Porque a la palabra de Dios nadie le puede quitar ni poner. Y yo dije hace rato, aquí van a haber maestros, pastores, evangelistas, porque a eso fuimos llamados. Pero cuando usted se ponga a escudriñar el don que Dios le ha dado, cuando usted diga, así es. Amén. ¿Alguna otra pregunta? No sé si le respondí. Me gustaría opinar a mí, Dios lo bendiga, ¿verdad? Amén. En relación a lo que usted estaba hablando ahorita, y es que sí tiene mucha razón, y tiene lógica, pues, porque lo digo en lo personal, va, porque yo estuve estudiando, ¿va? Y cuando yo inicié a estudiar, pues estudié para magisterio, pero tomé varias clases, ¿va? Y en ese trayecto que yo estuve estudiando, fueron 3 años, y yo pude detectar que la matemática no era para mí. Por ejemplo, no le entendía yo la matemática, pues no era tan práctico con los números. Igualmente, ciencias naturales. Igualmente, ya para educación física sí tenía ya como más agilidad. Y ya como para lo que venía siendo la clase de español, también. La clase de estudios sociales, también. En cuanto a las posiciones, ¿verdad? Hay cosas que a veces le daban temas a uno para exponerlos. Y a mí me hacía fácil a veces exponerlos.
Entonces, y ya cuando nos dieron en el trayecto de este tiempo la oportunidad de hacer la práctica que le llaman, ya cuando uno va a dar clases pues a niños pequeñitos, ya donde uno verdaderamente descubre si verdaderamente va a ser maestro en determinada área. Por ejemplo, va a ser maestro en la área de ciencias naturales, va a ser maestro en el área de estudios sociales, de matemáticas o de español. Entonces pienso que esto de los llamados es lo mismo. Nosotros ahorita estamos empapándonos, pues. Ahorita estamos empapándonos y vamos a empezar a descubrir, como por ejemplo en qué área nosotros, si nos metemos con Dios todos los días y nos metemos buscando a Dios, a ver en qué área uno se va a desempeñar mejor, en qué área uno se va a poder desenvolver. En el caso dirán, no, mi llamado va a ser de pastor, lo puedo sentir. Uno lo puede decir, ¿verdad? Porque a lo mejor tengo paciencia, tengo esto para tratar con las personas, para hablarles de diferentes maneras. O a lo mejor va a ser evangelista, porque pues la verdad me gusta, me siento un deseo pues por clamar por las almas, hablarles de Cristo a las almas y esto y lo otro, y empezar, o tal vez maestro, de empezar a enseñar, o puede ser que de apóstol también, porque uno empiece a adquirir aquella sabiduría que venga de parte del Señor y empiece uno a detectar que en uno fluye en diferentes áreas, pues que específicamente uno tiene aquella llenura espiritual para poder hablar, siendo pastor, siendo maestro, siendo un evangelista o siendo un apóstol. Entonces de esa manera nosotros lo vamos a poder detectar y vamos a poder saber pues cuál verdaderamente va a ser nuestro llamado. Como por ejemplo nosotros podemos decir que nos gusta, que escuchamos bonita la guitarra, cómo se escucha cuando la guitarra suena, pero ya cuando nosotros vamos y empezamos a tocar la guitarra, nosotros vamos a ver que la guitarra tal vez no es para nosotros ese instrumento, porque nosotros no lo podemos ejecutar de la manera correcta. Así mismo es esto pues, que el llamado pues, como el llamado mío fue de magisterio, bueno, yo dije voy a estudiar magisterio, pero en el trayecto de ese tiempo yo me pude dar cuenta que era específico para una o dos áreas del estudio el cual yo tenía, y eso me determinó a poder tomar una decisión correcta en qué área de estudio yo me iba a especificar para poder impartirles las enseñanzas a los alumnos, o de qué edad iba a ser los alumnos que iba a tener o que yo me podía desempeñar, pudiendo ser de niños de 5 años a 8 años en adelante, o niños de 10 a 13 años, o tal vez ya jóvenes de 13 años a 21 años de edad, o a lo mejor de una edad más avanzada, como de unos 21 o 23 a unos 45 años de edad, dependiendo del área, ya uno se puede dar cuenta. Entonces eso pienso yo que es una bonita enseñanza que la podemos relacionar, porque de esa manera nosotros podemos descubrir el llamado que Dios nos ha hecho. Pero si nos metemos, por ejemplo, si nosotros estábamos estudiando y nos descuidábamos del estudio, pues ¿qué íbamos a hacer? No íbamos a descubrir para qué íbamos a ser llamados, para qué estábamos estudiando, y no qué tiempo iba a ser perdido. Lo mismo y hasta más bonito y más lleno de riqueza espiritual es el camino del Señor, porque si nosotros nos metemos de esa manera, también nosotros vamos a poder percibir, y aunque percibamos, vamos a necesitar que la confirmación llegue por profecía para podernos mover, lo que está diciendo la palabra aquí ahorita, que nos podamos mover con la dirección del Señor para tener el amparo de Él. Pero antes tenemos que sea confirmado aquel sentir que está en nosotros, una o dos veces o tres veces, para podernos mover. Solamente que Dios lo bendiga. Amén. Ahora, ¿saben por qué? Porque eso es muy importante. Ejemplo, si nosotros no nos movemos bajo directrices espirituales, vamos a tomar decisiones fuera del plan de Dios. Ejemplo, en algunos lados se da, hermanos, y qué bien por el anhelo de la gente. ¿Cuántos quieren ser pastores? Y les van al instituto bíblico y se gradúan. Si son 10, los 10 se gradúan del instituto bíblico. La pregunta es, ¿los 10 tienen el llamado? No se me estoy explicando. La pregunta es, ¿los 10 tienen el llamado? No, los 10 tenían el deseo. Una cosa es tener el deseo y otra cosa es ser llamados. Sí es. No sé si me explico. Ahora, ejemplo, le pueden decir hermano, usted va a ser un evangelista, usted va a ser un maestro,
Y usted dice, bueno, yo soy evangelista y yo maestro, me voy a sentar. Que Dios me use cuando Él quiera. No, Señor, así no es. Usted venga y doble rodillas, diga, Señor, si esta palabra vino de ti, hazme sentir que yo tenga el deseo y que tenga esa mansedumbre para irme, y que tenga la paciencia, que mi familia me apoye y todo eso, pidiéndole permiso a Dios. Si nos quedamos sentados, ¿qué vamos a lograr? Si el Señor dice a un jovencito, hijo, tú vas a ser un apóstol. Y si la iglesia no está metida en la doctrina del Señor, dice, no, mira, niño, que apóstoles ya no hay. El apóstol solo tiene que caminar con Jesús. Y no, mira, pero Cristo hace 2000 años, Él falleció, murió y resucitó. Y pues no puede ser apóstol. Lo están sacando del plan. Y cuando Él quiera, aunque tenga el llamado, nunca va a aceptar, porque le metieron ideas erróneas que no eran conforme al plan del Señor. Nosotros no encontramos un versículo en la Biblia, encontramos cantidad de versículos donde la Biblia nos enseña que los 5 ministerios que Dios estableció, nadie los va a cambiar. Y hay de aquel que los cambie, se los va a ver con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver, y en la confirmación se va a ver en verdad cómo la iglesia camina. Si en una iglesia no hay profecía, ¿qué dice la Biblia? Donde no hay profecía, ¿qué dice la Biblia? El pueblo, ¿qué? Se desenfrena. Ahora, y no está hablando alguien allá afuera, está hablando un hombre de Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es todos enfocarnos en la realidad del plan del Señor. Porque como le digo, nosotros para hablar de doctrina, y voy a decir esto, yo sé que no estamos en el plan, pero voy a tocarlo. Creer en los 5 ministerios. ¿Aló? ¿Cuántos creen? Amén, así es. Tenemos que creer en los 5 ministerios. Tenemos que creer en los 9 dones. ¿Me estoy explicando? Amén. Tenemos que creer en el bautismo en agua, Padre, Hijo, Espíritu Santo, conforme a las Escrituras. Tenemos que creer en cena del Señor. Tenemos que creer lavatorio de pies. Tenemos que empezar a amar, porque Jesús dijo, amen a sus semejantes, como a ustedes mismos. Cuando empezamos a hablar de doctrina, mucha gente habla de doctrina, pero está lejos de la doctrina. ¿Aló? Primero, empezando con los 5 ministerios, no los cree. Y a mí una persona, a mí eso es muy personal, mi opinión humilde, ¿verdad? A mí una persona que me venga, que no existen los 5 ministerios, aunque me venga hablando de sana doctrina, yo no le voy a contradecir, pero jamás le voy a aceptar que esté en doctrina de Dios. Porque nadie puede quitar lo que está establecido. Efesios 2:20, si ahí me corrigen si no está ahí, el apóstol Pablo dice, fundamentados pues sobre apóstoles y profetas. ¿Qué significa fundamentados? Ellos son la base, ¿verdad? Para construir para arriba. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y voy a decir esto, yo doy gracias a Dios por la misión. Nosotros teníamos carnet de acá en Nueva York como pastores. Ahora tenemos la bendición que nos vinieron los carnets de Guatemala, los carnets ya de la misión a nivel que podemos salir a donde queramos. ¿Y sabe qué dice el carnet? En el mío dice pastor de Misión Cristiana del Calvario. En el carnet de mi esposa dice ministerial. Y uno dirá, pero ¿por qué no dicen pastores? Porque la misión reconoce que a Dios nadie le va a poner lo que Dios dice que no hay que ponerle. En el Calvario se respeta el pastorado de varón y se pone a la mujer como ministerio, o sea, como ayuda idónea. Usted le dice pastor a mi esposa y está en lo correcto, pero así, juntos. Pero jamás en los carnets, porque lo recibimos ahora que fuimos ayer, de todas las pastoras, todo dice ministerial del reino de Dios. Y lo de los hombres dice pastor de Misión Cristiana del Calvario. Uno puede decir, pero pues, entonces ¿por qué no les dice? Porque si se salen de la Biblia se las van a ver con Dios. ¿Aló? Imagínense que dijera la pastora Flor, entonces si hay pastor, y no desecha, sino que dice ministerial del reino.
Hay cositas de que no crean. Y yo doy gracias a Dios. Ahora que no nos dieron los carreras a todos los pastores y la mujer de los pastores, pero todas igual. ¿Por qué? Porque hay de aquel que se mete a Dios con el Señor. ¿Me estoy explicando? Ahora entonces nosotros podemos quitarle, porque la Biblia dice de esta manera. Y yo he puesto como ejemplo muchas veces, hoy lo voy a repetir, para dejar claras las cosas. Todos acá trabajamos en diferentes trabajos. Pero los que son dueños de sus propios trabajos, usted sabe que si tiene 4 o 5 muchachos, sabe que dentro de los 5 hay 2 más habilidosos, de que hacen las cosas igual que usted como patrón. ¿Son zaireros? Sí, terminan siendo zaireros. ¿Son pintores? Terminan siendo pintores cuando tengan el título. Freñeros igual. Y fíjese qué tan bonito que cómo comprendemos todo esto. Pero resulta que en el reino de los cielos sí se le puede cambiar. No se le puede cambiar. Los cristianos vamos a ser cristianos, seguidores de Jesús, hasta que Cristo venga. Entonces me expliqué. Así es. Porque somos cristianos. Y entonces, si la Biblia dice que nos fundamentemos en apóstoles y profetas, tenemos que hacer. Aunque el mundo no cree, nosotros tenemos que creer en las Escrituras. Y los dones, y aquí se van a levantar. Puede que usted sea el próximo evangelista. Pues sí, hermano, para Dios no hay Dios. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Óigame esto, y que nos predestinó desde el vientre de nuestra madre. Ay, hermano, pues que yo estuve en yo fui borracho, no importa lo que se haya sido. Dios puso algo en usted que se va a cumplir. No me pregunte cuántos así no lo sé yo, lo sabe Dios si usted busca de Dios. Si a usted le dicen que usted es un profeta, no se quede sentado allá durmiendo. Venga al altar, pídale a Dios que ese don, ese ministerio se desarrolle. Pero no va a ser a que me lo repitan otra vez. Y como yo tengo el don, Dios me va a usar. No, pero venga, pídale a Dios. ¿Me estoy explicando? Una cosa es querer, y gloria a Dios que todos, imagínense, todos fueran pastores, todos apóstoles. Qué bueno. Pero es que no se trata de querer, se trata de tener llamado. ¿Me explico? Pastor, esa pregunta que dijo el hermano Freddy sí trae mucho para como dice, para expresar nuestras expresiones ahí, porque sí hay dudas. Y no dudas, yo creo que el pueblo lo entendemos, es una buena pregunta la que dijo el hermano Freddy. La verdad que eso es lo bonito del adiestramiento, la verdad que cuando tenemos esa libre de expresión, ¿verdad? Y lo hablamos. Yo digo de que, bueno, yo en mi sentir, bueno, y en mi expresión, a la misma vez, yo digo que sí hay evangelistas aquí, y no solo evangelistas. El problema es que sí también están yendo a pedirle a Dios, también están yendo a pedir. Pero no están trabajando como tienen que trabajar primero. Pienso yo, por ejemplo, no están practicándolo afuera, y lo están pidiendo. Y si hay, porque yo realmente, será que porque tenemos que amar a los hermanos. Yo en mí, yo miro al hermano Rey como un evangelista, siempre lo he mirado así para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo eso he mirado desde que vengo de visión al hermano Rey así, pues yo le miro aquel deseo, ya como en la palabra, ¿verdad? La gloria sea para Dios, ¿verdad? Yo lo miro así, pero en vez de yo me pregunto, ¿verdad? Yo así, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Tienen que sujetar aquí, ¿verdad? Porque no es al hombre, sino es a Dios, ¿verdad? Y no solo él, yo miro así, ¿verdad? En mí, ¿verdad? En mi sentir, ¿verdad? Nomás en mi expresión yo digo así, ¿verdad? Y primeramente Dios lo vamos a ver, ¿verdad? Un día así, ¿verdad? Por yo, ¿verdad? Yo pienso así. Pero yo me pongo a analizar en vez de, en vez de tal vez estamos pidiendo, digo yo, ¿verdad? Es mi forma de pensar, analizo, no estoy diciendo tal vez el hermano, no, es un pensar que yo miro al hermano Rey como un evangelista, es mi pensar, pero yo digo, pero ahí me agarro como un ejemplo también, yo digo, estamos pidiendo, pero si no estamos trabajando afuera, y estamos pidiendo tal vez eso. No sé si ese es el anhelo del hermano Rey, o a lo mejor pastorear,
o no sé, solo Él sabe, Dios, ¿verdad? Pero digo, si o el hermano, un ejemplo, el hermano Moisés, pero si está, dice, yo quiero el don de evangelismo, pero primero está yendo al altar y no está yendo abajo a practicarlo, a ver si eso realmente es, porque sí hay, aquí hay un potencial, pero realmente lo estamos practicando. Eso, porque la pregunta, eso se me vienen muchas cosas, pero también sabemos que una iglesia sin profecía es una iglesia desenfrenada también, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, la profecía ha carecido, hermano, porque realmente una apostasía que se vive, que ahora le profetizan, pero prosperidad, usted mira, hermano, pura prosperidad, no le descubren el pecado, no le dicen mire, y pues es lo bonito, pues, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Y Dios en vez de permite esta cosa porque va en orden, ¿verdad? Y a mí me agrada esa pregunta que dio el hermano Freddy, pero sí hay aquí. Pero la verdad nosotros tenemos que analizar a dónde, por qué no nos ha dado ese evangelismo, o si no los ha dado a profetizar o apóstol, ¿por qué no? Pues, pero sí siendo original. Aquí usted no es Elías, no es Enoch, yo soy el hermano Johnny, el evangelista del hermano Johnny. Hay que ser originales también, hay que tener eso en cuenta. Porque si usted le va a servir al Señor, usted no anhele lo del otro, usted tiene que ser original también, hay que tomar eso en cuenta. Porque ahora que andamos imitando al mundo, yo quiero ser como aquel evangelista, yo quiero brincar, yo quiero hacer, no, sea original lo que Dios le dé también. Amén. O sea, el tema está para, así es la pregunta, la verdad de que sí está para abrir la expresión y si hay dudas, ¿verdad? Entender uno, porque también había un muchacho hoy, le decía yo al hermano Marvin, en el trabajo me dice un muchacho a mí, pero me le quedé callado porque realmente, ¿verdad? Que cuando uno pues lee la Biblia y hay un respaldo con la palabra, pues es más claro, ¿verdad? Si no, mejor quedarte callado. Me dice, ¿cómo tú crees? Me dice, que vos podés hacer discípulos. Vos no caminaste con Jesús, me dice. Y yo solo me acordé una enseñanza suya, pastor. Pero él me pidió un versículo y realmente pues me quedé callado. Qué pena como iglesia también, ¿verdad? Qué pena realmente. Pero como también nos han enseñado, ¿verdad? Si no vamos a contestar bien, es mejor quedar callados. Pero yo le dije, yo creo que la respuesta te la voy a dar mañana y termino, ¿no? Yo tengo mis libretitas ahí de apunte y todo, y pues con la palabra, pues. Pero yo sé que sí él está desubicado, pues, porque... Amén. Primero, en el versículo que empezamos, sí. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Un discipulador tuvo que haber sido discípulo para ser discipulador. Si nunca va a enseñar. Si no fue discípulo, ¿qué va a enseñar? ¿Y qué es un mandato del Señor? Vaya y haga que todos sean mis discípulos. Cuento esto, en la transmisión transmití un pedacito de video y no digo esto ni por vanagloria ni por nada, que Dios nos libre de eso. Subí el video y de mi pueblo pues me comentaron personas que yo conozco. Uno me manda un texto de la Biblia acerca de cuál, bueno, me decía Corintios, no me decía el texto, yo se lo puse, después le contesté. Otro me pone Mateo acerca de la oración. Yo agarré y le contesté y dije, tú, gracias por ver nuestros videos. Les agradezco en el nombre de Jesús. Pero el primero está hablando de lenguas y profecía, no confundan las cosas. Y el segundo está hablando, decía del 1 al 9, yo le dije, no, Señor. Le dije, del 1 al 4 está hablando de ofrendas. Del 5 al 13 está hablando de la oración. Ahora les voy a explicar qué es adoración. Y les mandé 4 textos de adoración. Pero después les puse, Dios los bendiga, gracias por estarnos viendo. Nada de meternos a contiendas, porque Dios no nos llamó a eso. Pero tenemos que enseñar, porque a veces la gente dice porque no sabe. ¿Lo estoy explicando?
Y le puse 4 mensajes que ustedes lo van a ver, porque está en Facebook. Y le puse, ¿no? Adoración, lo empecé con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, pero no insultando, sino agradeciendo porque nos están viendo. Y hay que enseñarles también. Y después le puse también, yo le apliqué 2 de Corintios, una de segunda y otra de primera, donde dice todo que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, por supuesto. Porque ahora la gente quiere saber si de meterse con Dios, durmiendo, no leyendo bien, pero queremos ser espirituales. Entonces así no funciona. ¿Me explico? Pero no, ustedes van a ver el video. Yo no soy de los que me pongo a discutir ni a nada, pero sí, si puedo ayudar en algo, ayudo. No importa que sean redes sociales. Porque Dios nos ha llamado para eso, no para contender, pero sí para explicar las cosas. Entonces nosotros todo, y de verdad que las preguntas acá nos ayudan. Porque eso tenemos que aprender nosotros, amor. Estamos en tiempos bien difíciles. Si nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, en otras palabras en la Biblia, creamos en todo. Diga. Otra cosa también, ¿verdad, pastor? Dios les bendiga a todos. Amén. Como usted dice, ¿verdad? Que el pueblo sin profecía se sorprenda. Eso lo encontramos en Proverbios, en el 28 y 19. Nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento se viene hablando de las profecías. Y después entramos a lo que es el Nuevo Testamento, donde también están los ministerios. Y de los ministerios está el evangelio, está el profeta. Entonces yo me pregunto, ¿y esta gente por qué entonces dejan de creer si hay, aquí lo menciona en los 5 ministerios, donde se ha venido viendo pues desde antes eso de la profecía? E incluso cuando el profeta Samuel, hubo un tiempo cuando Dios le comienza a dar palabras, porque en ese tiempo había escaseado, dice la palabra, y el pueblo estaba desubicado. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo esta gente, verdad, no cree si se viene hablando desde ya tiempo? Si en aquel tiempo escaseaba la palabra, cuando el profeta Samuel, el pueblo se desubicó bastante. Y hasta que Dios levanta al profeta Samuel para volver otra vez. O sea, esto va en continuo, pues, porque sabía Dios que el pueblo se desenfrenaba, pues, sin esa palabra profética. Lo mismo estamos hoy en día. Si no hay esa palabra profética hoy en día en las iglesias, el pueblo se va a desenfrenar. Mientras que si hay palabra, uno va a caminar al lito, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque sabemos de que si no hay profecía, por medio de la profecía es que nos hace a nosotros que ese temor de Dios se siembra cada día en nosotros y buscar a Dios. Pero imagínese que no hubiera palabra, que no hubiera profecía. Camina uno todo tranquilo haciendo y deshaciendo. Pero mientras hay palabra profética, uno dice, no, aquí se me van a sacar los trapos al sol, mejor tengo que caminar al lito. Entonces para mí yo pienso que sí se tiene que, o sea, sí creemos, pues todos tenemos que creer en la palabra profética. Pero yo no sé por qué esta otra gente, ¿verdad?, distorsionan la palabra así de esa manera. Como le digo, primero, a veces, ejemplo, el discipulado es un mandato de Cristo, eso se ha quedado. No todos lo practican. Y no porque nosotros lo practiquemos seamos mejores, jamás. Quitémonos eso de la cabeza. Eso no funciona. El adiestramiento tampoco. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo mucha gente cree que va a la iglesia? O en un culto yo me puedo estar equivocando 10, 20 veces y nadie me puede corregir porque estoy predicando. Y la gente se va enojada, en vez de edificado, se va enojado porque me equivoqué y no me pudieron corregir. Pero acá en la enseñanza usted se puede, como estamos hablando ahorita, ¿verdad? Ahora esto es lo que hace falta. Por eso muchas veces en ese tiempo muchos dicen, bueno, nosotros predicamos a la doctrina y todos predicamos a la doctrina. La pregunta es por qué no nos entendemos entonces. Si todos predicamos a una doctrina, mi deber es que Jesús dijo que tengo que amar, entra dentro de la doctrina, yo tengo que amar a todos mis hermanos. Todo el que ha sido llamado, llámese como se llame, puede ser de Iglesia y Evangelio completo, puede ser Palestina, puede ser lo que sea. Nuestro deber es amar. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Habrá error en la Biblia? No, hay error en nuestra mente y hay error en nuestro corazón, porque hay veneno en nuestros corazones todavía y no nos ponemos de acuerdo como tiene que ser. Pastor, tengo una pregunta. ¿Los ministerios con los dones es lo mismo o es diferente? No. Ministerios es autoridad y dones son dones como don de sanidad, de fe, de profecía,
Son dones de sanidad, son dones. Más el ministerio es autoridad. Amén. O sea, liderar, en otras palabras. Por eso nosotros, al menos, en nosotros, y como le decía del carnet, en el Calvario, si yo me muero, ya le dice que hermano Fred, no le dice al pastor, porque ya se quitó el respaldo. El Calvario así se traba. Porque nosotros, le decía hace rato, las pastoras y los pastores, a todos nos llegó carnet, pero no dice lo mismo en los carnet. Pero bueno, eso es algo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Pero respecto a nosotros, para ver lo que es la doctrina, nosotros tenemos que permanecer y tenemos que empezar a ver qué es doctrina en verdad. Si nosotros descuidamos algo de la Biblia, aunque querramos, no está. No sé si alguien más quiere preguntar. Pues antes de ahí, voy a empezar a leer el manual. Manual, ¿alguna otra cosa más? ¿Alguien más? Manuel. ¿No? Pastor, solo una pregunta. ¿Algún versículo de la Biblia donde respalde lo que usted está hablando de que la pastora solo puede ser llamada pastora cuando el pastor está en vida? ¿Solo eso? No. ¿No hay? No. De los 5 ministerios. Oh, ya. Okay. Los 5 ministerios, cuando Jesús llama a sus 12 apóstoles, ahí está hablando de autoridad. Oh, okay. Ejemplo, hoy algunos hablan que Débora fue juez, pero está hablando de juez o está hablando de pastoral. Hay confusión ahí, ¿verdad? Una cosa es ser entonces, pero bueno, dejémoslos allá, ¿verdad? Voy a leer acá. Dice: la iglesia actual tiene mucha experiencia en la palabra y aún una creciente experiencia de hacer, pero poca evidencia del poder y los prodigios. El Espíritu Santo exactamente lo que encontramos a través de casi todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde en todos los capítulos hicieron milagros, excepto cuando Pablo hace su defensa. Solo ahí no habló de milagros, que en todos los 28 capítulos de Hechos habla de milagros. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿y nosotros cómo estamos como iglesia? Yo le digo, hermano, si usted en alguna oportunidad usted recibió palabra que usted tenía su ministerio, no se quede durmiendo. Venga al altar, ayune, dígale al Señor, Señor, si ese ministerio salió de ti, empezame hacerme saber. Que lo escuche por diferente palabra, diferente ministerio. Y si me quiere hacer saber a mí, hablen a mí también, porque Dios habla. Pero si lo vamos a querer esperar así, durmiendo, pues no va a llegar. Y si llega, pues recuerde que el mismo que da ministerios, el mismo los puede quitar, porque Él es el Todopoderoso. ¿Me explico? Amén. Y entonces, salvo ahí, pues no sé, él habló de su defensa, ¿verdad? Pues ahí sí no habla de milagros. Su defensa, que ellos siempre tenían la certeza de la demostración que acompañaba la proclamación del Evangelio. Para dar un ejemplo, en Hechos capítulo 8, ahí nos va a hablar acerca de Felipe. Los discípulos esparcidos después de la persecución de Jerusalén, escucha esto, después de la expansión de Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Felipe el evangelista fue a Samaria y predicó a Cristo, y la gente unánime
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y a muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Esto es el evangelismo. Voy a decir algo. Ejemplo, nosotros estamos hablando del evangelismo más de 2 años. Usted dirá, ¿y por qué no hemos salido? Ya 2 años de estar escuchando que vamos a salir al evangelismo. ¿Y cuánto sabemos hacer nosotros? ¿Aló? Así es. Mire, hermano, lo voy a decir, no para que se sienta mal, sino para apoyarnos. Si se dice día domingo, pues miramos la iglesia llena y la mayoría levanta la mano. Y el día que quedamos aparecen unos 4, 5, 10 ahí. O sea que no estamos. ¿Aló? Otros dicen, ¿por qué no evangelizan? Ay, usted no es del cuerpo de Cristo, pues. Únase, evangelicemos. Todos fuimos llamados con un solo propósito. Allá ellos hacían grandes señales y prodigios, Dios respaldándolos, porque nosotros estamos hablando más de 2 años, y lo vamos a hacer cuando todos agarremos el mensaje tal como es, para cuando alguien aparezca por allá, no nos dejemos desviar de nada. Como le dijo Dios a Jeremías, ve, de que no se contaminaran. Vaya a Hechos capítulo 8, verso 12. Amén. 8:12. Sí, Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Ya 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Qué bonito. Aún los que ya habían creído y eran nuevecitos se quedaban atónitos de lo que pasaba. Y como hemos dicho, ese Cristo es el mismo que nosotros tenemos ahora. Así es. No ha cambiado. ¿Quiénes hemos cambiado nosotros? Imagínense que a veces decimos, fíjese que yo esto, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que acercarnos, apoyémonos como iglesia. Y si hay algo que, incluso, aquí el único maestro se llama Jesús. Lo he dicho muchas veces. Si usted mira que me estoy saliendo del plan de Dios, ayúdeme a que venga otra vez al camino de Cristo, para que no me pierda. Pero si usted se pierda, es que lo que dice, porque eres el pastor. No. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros somos seres humanos que necesitamos una manita para que nos la tengamos bien. Amén. Porque si nosotros dejamos, no, que Él lo sabe, eso es un error tremendo. Todos nos podemos equivocar. El único que no se equivoca es Jesús. Y tenemos que vivir de acuerdo al plan del Señor. El evangelismo es una bendición, y esto es lo que tenemos que anhelar nosotros. Pero no diga, no. Diga usted, Dios me va a usar a mí. Yo en una ocasión, algunos me han escuchado, cuando antes de ser cristiano, tuve la bendición de leer la Biblia. Y yo dije, bueno, voy a dejar de ir a la iglesia católica porque ya vi que aquí hay mentiras. Y le dije al Señor, Señor, un día me voy a convertir. Llévame a una iglesia donde te crean. Yo he sido bien atrevido con el Señor. A una iglesia donde te crean. Y no quiero ver que me cuenten las cosas que están ahí. Yo las quiero ver. Y si me querés usar, usarme, Señor, porque yo un día voy a estar ahí. Pero como uno es tan cabezón que a uno se le olvidan las cosas.
poco tiempo yo me convertí al evangelio. Algunos ya se los comenté esto. A los 3 meses, el pastor me dice, hermano, va a una comisión. ¿De qué se trata, pastor? Hay un joven que está bloqueando ahí. Hay que liberarlo. Le dije, no, señor, ahí no. No, es que es verdad. 3 meses de ser cristiano son no. Yo dije, no voy a ir. Le toca ir, hermano, que no voy a ir. ¿Por qué no manda a los hermanos? No, usted va a ir. Que mande a alguien más. No, usted va a ir. A veces uno es bien bocón con el Señor. A nosotros se nos olvida, pero a Dios no se le olvida. Y el pastor, que uno se puede pelear con el pastor porque uno es tan olvidadizo que uno dice, nuestro pastor se cree el papá de los pollitos, se cree el papá de uno, porque uno de todo juzga al pastor y no se da cuenta que al final del tiempo se da cuenta que es para su bien de uno. Y me dijo, tiene que ir usted. Y yo, como en ese entonces tenía 3 meses y había leído toda la Biblia antes de convertirme, yo me consideraba que estaba, como dicen los jóvenes, al 100 con el Señor, ¿verdad? Era oración, lectura. Porque yo no, perdóneme que diga esto, pero yo no fui de esos cristianos de que el proceso poco a poquito, hay que ir al campo, hay que ir a estar peleando, no, yo no comparto con eso. Yo me convertí a Cristo y ahí está mi esposa. Dejé campo, dejé pelota, dejé naipes, dejé todo. Y dije, siempre digo esto, si voy a servir a Cristo, voy a servir a Cristo. No me tengo que estar contaminando. O eso de estar peleando. A mí nunca van a ver que usted ahí. No, se lo digo con todo mi corazón y que Dios me siga dando fuerza, porque eso es lo que le he pedido a Dios. Desde que me convertí, antes de convertirme decía no. Entonces yo me creía muy espiritual, con 3 meses, de verdad. Y dije, Señor, saca ese hombre de ahí. Yo soy tu siervo y cuando llegue esa casa esté vacía. De verdad. Me subí a mi carro y me fui a donde tenía que llegar. Y en mi carro ahí va. O sea, Señor, que tú me escuchas y por favor, abre la puerta y que se vaya donde quiera, pero que no esté. Porque si desobedezco a tu siervo, soy desobediente. Pero por respaldarme en esto, que no esté y que no esté. Cuando llegué, la casa estaba pegadita a la carretera. Ahí sonaba la puerta, sonaba todo. Dije, Señor, no lo sacó. No es que es verdad. Y recién convertido. Dije, no lo sacó. Dije, Señor, y más miedo, porque iba con miedo. Y donde escuché el ruido, pues más miedo. Y dije, Señor, yo voy a ir, pero solo ayúdame, Señor, porque no sabía ni qué decir. Y uno con el miedo, si llevabas 3 palabras para decir, se le olvidan a uno. No es que es verdad, hermanos. Pero cuando abrí la puerta de mi carro para bajarme, yo sentí un fuego que me vino. Fuego, pero de ese bueno, ¿verdad? Que no sé qué se hizo el miedo. Y la puerta se abrió solita. Y aquel joven venía con una silla. Yo no sabía orar. Yo dije, en el nombre de Jesús, el sujeto con esa silla. Y el muchacho se cae. Porque muchos creen, que yo echo fuera demonios, quítese de esas fantasías. Si Dios no está con usted, aquí no pasa nada. Es Dios el que hace la obra. Es Dios. A veces el ser humano se cree tan inteligente, se cree tan capaz, se cree tan espiritual. Hermano lindo, nosotros, si Dios no está con nosotros para nada servimos. Así es, aleluya. No sabía orar. Y yo le dije, así se cayó el muchacho. Agarré ánimo, por supuesto, ¿verdad? Alguien tirado, pues ya ni modo que no sea miedoso, ¿verdad? Entonces fui y dije, Señor, libértalo en el nombre de Jesús. Porque si le digo que hice una gran oración, sería un mentiroso, no sabía orar. Y después dije, lo bendigo en tu nombre, Señor. Vámonos. Porque no es uno el que hace la obra. 3 palabras, pues no tenía que decir. 3 días después le llaman al pastor, dice, mire, gracias, pastor, por esto. Entonces el pastor me llama y me dice, ¿sabe por qué lo mandé a usted? Porque usted le ha pedido mucho al Señor y Dios quiere mostrarle su gloria, para que usted se dé cuenta. Y dije, sí, Señor, es cierto. Pero ya después, por eso usted le pide a Dios
tarde o temprano Dios lo va a usar. Si usted tiene ese anhelo de decirle a Dios, Señor, yo quiero ver tus maravillas, quiero ver tu gloria, Dios no se pelea con usted por eso, pero usted está anhelando ver manifestar esa gloria del Señor. Cuando no se da nada, cuando empezamos a decir, no, Señor, eso ya no, yo no creo en eso, ahí se enoja Dios. Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero ver esas maravillas, quiero ser testigo de lo que pasa, Dios se manifiesta. Amén. Por eso pídale a Dios, para que no se le olvide, no vaya a ser como a Carlos que se le olvida, ¿va? Y después querido que Dios le escuche y Dios dice, no, aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Dice Dios. Seguimos. Así es que Felipe era un evangelista. Y aquí encontramos en el evangelio, encontramos un evangelio poderoso solo por el fiel anuncio de las buenas nuevas del reino de Dios, sino también porque los discípulos en ese entonces tenían acciones buenas que agradaban a Dios. Por eso las señales, prodigios y todo les acompañaba a ellos, porque ellos no contendían, ellos amaban la obra de Dios y se amaban unos con otros. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo no iba a hacer Dios maravillas? Y nosotros ahora queremos que Dios nos use, pero estamos pleito y pleito, contienda tras contienda, con malicias, pensando que el hermano, no, hombre, así no funciona, así no nos acercamos a Dios, así nos alejamos de Dios. Estos hacían grandes maravillas. Gloria a Dios. El más significativo de todos los pasajes es quizás el de Hechos, capítulo 10, verso 36. Vaya a Hechos, capítulo 36 hasta 39. Sí. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías, y Señor que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Hasta 38. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. 39 también. Sí. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. Y también vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz. Amén. O sea, aquí no hay que les contar. Aquí hay de que ellos vieron todo eso. En la versión Reina Valera, ¿alguien lo tiene? Del 36. Dice, Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio que predicamos nosotros? Díganlo. ¿Cuál es el evangelio? De la paz. Díganlo con fe. El evangelio de la paz. Ese es el evangelio de la Biblia. Si no hay paz, metámonos a la Biblia. ¿Aló? Si no hay paz, todavía no conocemos las Escrituras. Y dice el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor, ¿de cuántos? De todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire qué bonito, eso es lo que tenemos que anhelar nosotros, hermanos. Que Dios esté siempre con nosotros, que tengamos paz, que tengamos amor unos por otros, que nos llevemos llenos como dice el Evangelio que nosotros estamos aprendiendo. Amén. Este es el Evangelio de la Biblia. Si nosotros hacemos lo contrario, no estamos en el plan del Señor, aunque digamos lo que sea. Sigo. ¿Cuál leí el 38? ¿No? 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ellos lo vieron, no les contaron. El Evangelio de Cristo es un evangelio de paz, de prosperidad, de bendición, de bendición. Eso tenemos que aprender nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros, amada iglesia. Que no pasemos desapercibidos. Escuchamos mensajes, escuchamos palabras, pero a veces se nos pasa. Es que mire, hermano, ahí enseñó de esto, pero allá escuchó un predicador que decía esto, sí, pero ahora pregúntale cómo llena. Porque el día que nosotros nos pongamos de acuerdo todos, mire cuánto estamos hoy acá. Unos saldrán para el norte, otros para el sur, otros para el este, otros para el oeste, y todos vamos a predicar una misma cosa si todos aprendemos la palabra de Dios. Pero si a nosotros se nos olvida, sale un grupo para allá y ustedes son unos haraganes, que esto y esto, y te estoy pidiendo comida, ok, ya esa pelea se puso porque no aprendió el mensaje. Yo no vengo a pedirte comida, yo vengo, ya está peleando. Entonces no estamos predicando una misma cosa. Pero cuando nosotros aprendemos una misma cosa, usted va para él y le dice, mire, le cuento que a las 12 vine a almorzar a cambio este camión que está acá, de tacos. Y empecé a repartir tarjetas porque habían bastantes hispanos. Y había un señor, yo no juzgo, pero voy a decir la verdad, me dijo, no me dio la tarjeta, yo no voy a la iglesia, pero con un carácter de pocos amigos. No me recibió la tarjeta, pero me dijo que iba a la iglesia. Y de modo agarré la tarjeta, le dijo, que Dios le bendiga, y perdí la tarjeta. Hermanos lindos, ¿cómo vamos a evidenciar que nosotros conocemos a Jesús así? Hermanos, marquemos diferencias. Nosotros estamos aprendiendo un evangelio que Cristo nos enseña, un evangelio de paz, un evangelio de armonía, un evangelio que podamos convivir, tener comunión unos con otros, que a eso nos llamó el Señor. Y si por ahí alguien nos corrige, aceptemos la corrección. ¿Aló? Amén. Conforme a la Biblia. Fuera de la Biblia, no la escuche, córrase. Pero eso conforme a la Biblia, escuche y ponga atención. Este es el evangelio que tenemos que practicar nosotros. Evangelio de paz. Que nosotros vivamos bajo esa paz, mis amados hermanos. Que nosotros tengamos esa certeza. ¿A quién le hemos creído? Cristo no ha cambiado. Cristo no ha cambiado ni va a cambiar. Sigue siendo el mismo hasta que venga por su iglesia. Nosotros, por ahí tal vez nos hemos conformado, pero sigamos adelante. En verdad, yo con todo mi corazón, y lo he dicho, estamos a su entera disposición. Si hay algo que usted ve que está fuera de la Biblia, agarre su Biblia y corríjame, que conmigo no va a tener ninguna discusión, porque yo sé que usted me ama porque me está corrigiendo con la Biblia. Ahora si me corrige que no concuerde sus pensamientos con la Biblia, entonces posiblemente le vamos a contestar con la Biblia. Pero mi consejo es, crezcamos como discípulos y como hijos. Nosotros, el día que venga Jesús, no viene por miembros de iglesia. Quiero que sepa esto. ¿A quién le dijeron si era discípulo? ¿Quién preguntó discípulo? Ok. Nosotros, Jesús dijo, vaya y hagan que todos sean mis discípulos. Óigame esto, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Él viene por discípulos. Me dice un hermano, ¿cuántos miembros tiene usted en su iglesia? Le dije, no, pues casi no hay. ¿Cómo que no hay? Si miramos la televisión se ve lleno, no, pero ahí hay discípulos. Miramos la televisión y se ve casi lleno, no, pero los que están ahí son discípulos, no son miembros. Porque a eso nos llamó el Señor, a ser discípulos. Hermanos, que el Señor les bendiga. No sé si hay alguna pregunta para hacer, para ir terminando. Mira que hermana Jocelyn levantó la mano. Bienvenida, hermana Adelín. No les bendiga porque habíamos empezado, pero bienvenido. ¿Alguien tiene una pregunta? Nadie. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a recaudar nuestra ofrenda.